Mi hermana quedó embarazada con mi prometido, y mi familia decidió defenderla porque era más joven, así que me vengué de la manera más cruel posible. Mi nombre es Tessa, y necesito contarles sobre la peor cosa que me ha pasado. De hecho, olviden eso. La peor cosa que me hicieron. Mi propia familia. 3 semanas antes de mi boda, yo era la persona más feliz que jamás había sido. 28 años de edad, comprometida con el hombre que había amado durante 4 años, planeando la ceremonia de mis sueños. Todo era perfecto. El lugar estaba reservado. Una hermosa finca con jardín a las afueras de la ciudad. El vestido estaba ajustado y colgado en mi closet. Se habían enviado invitaciones a 200 invitados. Mi hermana menor incluso había aceptado ser mi dama de honor, lo cual honestamente me sorprendió porque nunca habíamos sido súper cercanas, pero pensé que tal vez esto nos uniría. Debí haberlo sabido. Era un jueves por la noche. Mis padres me habían invitado a cenar, lo cual no era inusual. Lo que era inusual era la tensión en la habitación cuando llegué. Mi papá no podía mirarme. Mi mamá no dejaba de retorcerse las manos. Y mi hermana, 23 años de edad y usualmente tan alegre y despreocupada, estaba sentada allí con esa extraña mirada desafiante en su rostro. Entonces soltó la bomba. Se levantó en medio de la cena, colocó su mano sobre su vientre a un plano y anunció que estaba embarazada, del bebé de mi prometido, y que se habían estado acostando durante 6 meses. 6 meses. Recuerdo el sonido exacto de mi tenedor golpeando el plato. Recuerdo a mi madre jadeando pero sin decir nada para defenderme. Recuerdo a mi padre diciéndome que me calmara cuando empecé a gritar. Pero sobre todo, recuerdo el rostro de mi hermana, completamente inexpresivo, sin remordimiento, sin vergüenza. Nada. Simplemente se quedó allí parada como si hubiera anunciado qué quería de postre. Mi prometido intentó llamarme 73 veces esa noche. No respondí ni una vez. Mis padres seguían diciéndome que necesitábamos hablar esto como familia, y que estas cosas pasan. ¿Estas cosas pasan? Mi hermana sedujo a mi prometido y quedó embarazada, y estas cosas simplemente pasan. ¿La peor parte? En 2 semanas mis padres habían cambiado completamente de bando. De repente, todo se trataba de apoyar a mi hermana durante su embarazo. Ella era la víctima de alguna manera, joven, asustada, vulnerable. No importaba que yo fuera la traicionada. No importaba que ella hubiera destruido mi vida entera sin pensarlo 2 veces. Y aquí está la parte que todavía me revuelve el estómago. Usaron mis planes de boda. Todos ellos. El mismo lugar que yo había reservado y por el que había pagado depósitos. La misma florista. El mismo servicio de banquetes. Mi madre de hecho me llamó y me preguntó si me importaría que mi hermana los usara, ya que todo estaba arreglado y sería un gran desperdicio cancelar. Me importaba. Me importaba tanto que no podía respirar. Pero lo hicieron de todos modos. 2 meses después de la fecha en que se suponía que sería mi boda, mi hermana caminó hacia el altar con un vestido blanco, embarazada del hijo de mi ex prometido, en el lugar que yo había elegido, con las flores que yo había escogido, comiendo el menú que yo había seleccionado. Solo 3 personas de mi familia extendida se negaron a asistir. Mi tía por parte de padre, mi primo y mi abuela. Todos los demás fueron. Sonrieron. Felicitaron a la feliz pareja. Publicaron fotos en las redes sociales como si esto fuera normal y hermoso. Y no la traición más grotesca imaginable. Pasé ese día en mi departamento, sola, bebiendo vino y mirando el vestido de novia que seguía colgado en mi closet. El vestido que se suponía que yo usaría. La vida que se suponía que tendría. Mis padres seguían llamando. Seguían intentando que yo superara esto. Y fuera feliz por ellos. ¿Superarlo? Me habían robado todo y esperaban que simplemente me lo tragara y sonriera. Mi madre de hecho dijo, y nunca olvidaré esto, que estaba siendo egoísta por hacer que el embarazo de mi hermana se tratara de mí. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdad. Mi familia no solo permitió lo que sucedió. Lo aprobaron. La eligieron a ella. Eligieron a la persona que me traicionó por encima de la persona que había sido traicionada. Así que yo también tomé una decisión. Los corté. Dejé de contestar llamadas. Los bloqueé en las redes sociales. Me mudé a otra parte de la ciudad. Por primera vez en mi vida, estaba completamente sola, y de alguna manera, eso se sentía mejor que ser parte de una familia que podía hacerme esto. Pero esta no es una historia sobre cómo me quedé rota. Esta es una historia sobre lo que pasó después. Y créanme, se pone mucho peor antes de mejorar. Los siguientes 3 años fueron brutales. No voy a endulzarlo. Pasé los primeros 6 meses en terapia 2 veces por semana, tratando de descifrar cómo mi familia entera pudo traicionarme así. Mi terapeuta seguía preguntando si quería trabajar para perdonar. Yo seguía diciéndole que quería trabajar para no pensar en ellos todos los días. Me lancé al trabajo. Me ascendieron 2 veces. Empecé a viajar por negocios. Hice nuevos amigos que no conocían mi historia y no hacían preguntas cuando decía que no era cercana a mi familia. Construí una vida completamente nueva, ladrillo por ladrillo, y fue agotador pero necesario. Alrededor de la marca de los 2 años, algo cambió. Me desperté una mañana y me di cuenta de que había pasado una semana entera sin pensar en mi hermana o en mi ex prometido. Se sintió como finalmente poder respirar después de estar bajo el agua. Fue entonces cuando lo conocí. Se llamaba Owen, y nos conocimos en una conferencia en Seattle, Texas. Él estaba allí representando a su compañía. Había iniciado su propia firma de consultoría 5 años antes, y la había convertido en algo impresionante.
Terminamos sentados uno al lado del otro en una cena de networking, y me hizo reír. Reír de verdad. No esa risa social educada, sino del tipo que viene de algún lugar genuino. Platicamos durante 4 horas esa noche. Sobre trabajo, sobre viajes, sobre todo excepto familias. Cuando me pidió mi número, casi dije que no. No estaba lista. Pero algo en sus ojos me hizo cambiar de opinión. Salimos a distancia durante 8 meses antes de que me pidiera que me mudara con él. Estaba aterrorizada. La última vez que había confiado en alguien por completo, me había destruido. Pero Owen fue paciente. Nunca presionó. Me dejó marcar el ritmo para todo. Cuando finalmente le conté lo que pasó con mi familia, estábamos sentados en su balcón a las 2 de la mañana. Lo había estado evitando durante meses. Pero él merecía saber por qué me estremecía cada vez que mencionaba a su propia hermana. ¿Por qué cambiaba de tema cada vez que surgía la familia? Esperaba que se sorprendiera o se sintiera incómodo. En lugar de eso, solo sostuvo mi mano y dijo: «Eso explica mucho sobre tu fortaleza. Te reconstruiste desde cero. Eso es extraordinario». Me propuso matrimonio 10 meses después de que nos conocimos. Sin presión, sin expectativas, solo una pregunta simple en una noche de martes cualquiera mientras cocinábamos juntos. Por supuesto que dije que sí. Planeamos todo nosotros mismos, sin opiniones familiares, sin drama, sin tradiciones que no eligiéramos. Nos casamos en Italia, solo nosotros dos y 12 amigos cercanos. Fue pequeño y perfecto y totalmente nuestro. Usé un vestido que elegí sola. Escribimos nuestros propios votos. Lloré durante la ceremonia, pero eran lágrimas de felicidad. Les envié una invitación a mis padres. No porque los quisiera allí, sino porque quería que vieran que había seguido adelante, que había construido algo hermoso sin ellos. No vinieron. Mi madre llamó 2 días antes de la boda y dijo que no podían abandonar a mi hermana durante un momento tan difícil. Aparentemente su matrimonio ya estaba en problemas y ella necesitaba su apoyo. Colgué antes de que terminara de hablar. Owen me preguntó si estaba bien. Le dije que estaba mejor que bien. Estaba libre. Pero la vida tiene una forma de ponerte a prueba justo cuando crees que lo tienes todo resuelto. Empezamos a intentar tener hijos unos 6 meses después de la boda. Yo tenía 31. Owen tenía 35. Y ambos estábamos listos. Mes tras mes, no pasaba nada. Después de un año de intentarlo, fuimos a ver a un especialista. Fue entonces cuando descubrimos que tenía problemas de fertilidad. Nada catastrófico, nada que significara que no podíamos tener hijos, pero no iba a ser fácil. El médico recomendó tratamientos, monitoreo, intervenciones. Sería costoso y agotador y emocionalmente desgastante. Owen apretó mi mano durante esa cita y le dijo al médico que haríamos lo que fuera necesario. Comenzamos los tratamientos. Inyecciones, citas, pruebas, esperanza seguida de decepción, seguida de más esperanza. Fue brutal de una manera completamente diferente a lo que había pasado antes. Esto no se trataba de traición, se trataba de desear algo desesperadamente y no tener control sobre si lo obtendrías. Durante uno de los meses más difíciles, después de otra prueba negativa, me derrumbé. Le dije a Owen que tal vez esto era un castigo por cortar a mi familia, que tal vez no merecía ser madre, que tal vez estaba demasiado dañada. Me miró con más intensidad de la que jamás había visto, y dijo: «No te atrevas a dejar que te quiten esto también. No les des ese poder. Esto no se trata de ellos. Se trata de nosotros». Tenía razón. Esta era nuestra vida, nuestro viaje, e íbamos a luchar por ello juntos. Lo que no sabía entonces era que mi antigua vida estaba a punto de regresar estrepitosamente de la peor manera posible. La llamada telefónica llegó un domingo por la tarde, 4 años después de que los había cortado. Mi padre. Casi no contestó, pero algo me hizo levantar el teléfono. Sonaba más viejo. Cansado. Preguntó si podíamos hablar. Hablar de verdad. Sobre intentar reparar la familia. Dijo que ya había pasado suficiente tiempo. Que la vida era demasiado corta para este tipo de división. Que mi madre me extrañaba terriblemente. Quería colgar. Pero Owen me estaba mirando. Y pude ver en su rostro que pensaba que al menos debería escucharlos. No por ellos. Por mí. Para que no siempre me preguntara qué hubiera pasado si. Así fue como terminé aceptando una cena. Ubicación neutral. Ambas familias presentes. Mis padres, mi hermana y su esposo. Sí. De hecho se habían casado. Y Owen y yo. El restaurante era caro y tranquilo. El tipo de lugar donde la gente no hace escenas. Fui tan ingenua al pensar que eso nos protegería. Mi hermana apareció con sus 2 hijos. Un niño que acababa de cumplir 4 años y una niña que tenía 2. Ambos se veían exactamente como mi ex prometido. Lo que era como si me apuñalaran cada vez que los miraba. El niño tenía sus ojos. La niña tenía su sonrisa. Me sentí físicamente enferma. Ella se veía diferente. Cansada. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos, y había aumentado de peso. Su esposo, todavía no puedo llamarlo mi ex prometido sin querer romper algo, se veía incómodo desde el momento en que se sentaron. No podía mirarme a los ojos. Se quedó mirando su plato como si pudiera salvarlo. Mis padres intentaron mantener las cosas ligeras al principio, preguntando por el negocio de Owen, halagando mi cabello. Charla trivial que se sentía como caminar sobre vidrios rotos. Mi hermana permaneció callada, manejando a sus hijos que estaban sorprendentemente bien portados. Entonces llegó el postre, y todo se fue al infierno. Mi madre preguntó, en ese tono cuidadoso que usa la gente cuando finge que algo no está cargado, si Owen y yo planeábamos tener hijos pronto. Antes de que pudiera responder, mi hermana se rió.
De hecho, se rió. Buena suerte con eso, dijo, cortando el pastel de su hijo. Escuché que estabas teniendo problemas. Eso debe ser muy difícil, querer algo que no puedes tener. La mesa quedó en silencio. La mano de Owen encontró la mía debajo de la mesa, apretando tan fuerte que dolió. Disculpa, logré decir. Ella levantó la vista fingiendo inocencia. ¿Qué? Solo digo que debe ser difícil, especialmente a tu edad. Digo, yo quedé embarazada la primera vez solo con pensarlo. De hecho, las 3 veces. 3 veces. ¿Estás embarazada de nuevo? Jadeó mi madre, encantada. Mi hermana sonrió, colocando su mano sobre su vientre a un plano. 12 semanas. Íbamos a anunciarlo más tarde, pero sí, otro niño. Estamos muy bendecidos. Sentí que iba a vomitar. La mandíbula de Owen estaba tan apretada que pensé que sus dientes podrían romperse. Esa es una noticia maravillosa, dijo mi padre, lanzándome una mirada que claramente significaba que debía decir algo de apoyo. No pude. Literalmente no podía formar palabras. Mi hermana no había terminado. Se volvió hacia Owen. Debes ser muy paciente. Digo, si mi esposo no pudiera darme hijos, no sé qué haría. Pero supongo que cuando realmente amas a alguien, aguantas, ¿verdad? Fue la forma en que lo miró cuando lo dijo. La leve sonrisa. La insinuación. Owen se puso de pie tan rápido que su silla raspó contra el suelo. Nos vamos. Oh, vamos, dijo mi hermana. Solo estaba platicando. No seas tan sensible. Mi madre me tomó del brazo. Por favor, no arruinemos la noche. Tu hermana no quiso decir nada con eso. ¿Sabes cómo es ella? Simplemente habla sin pensar a veces. Esa excusa. Esa misma excusa que habían estado usando para ella toda mi vida. Algo dentro de mí se rompió. No me volví a sentar. Me quedé allí, mirando a mi hermana, mirándola realmente por primera vez en años. Y vi exactamente lo que era. No mi familia. No alguien que cometió un error. Una persona que deliberadamente destruyó mi vida y no sintió absolutamente nada al respecto. ¿Quieres hablar de sensibilidad? Dije en voz baja. Demasiado baja. Hablemos de eso. Hablemos de cómo sedujiste a mi prometido 6 meses antes de mi boda. Hablemos de cómo quedaste embarazada y lo anunciaste como si hubieras ganado algún premio. Hablemos de cómo robaste mi boda, mi lugar, mis planes, todo. Y nadie en esta familia dijo una sola palabra para detenerte. Tessa, advirtió mi padre. No. Ya terminé de estar callada. Ya terminé de ser la razonable. Ya terminé de fingir que algo de esto está bien. Me volví hacia mis padres. Ustedes la eligieron. En el momento en que ella anunció ese embarazo, la eligieron. No preguntaron si yo estaba bien. No me defendieron. Simplemente decidieron que debía superarlo y seguir adelante porque era más fácil que hacerla responsable. Mi madre tenía lágrimas en los ojos. Estábamos tratando de mantener unida a la familia. ¿Sacrificándome a mí? ¿Usando mis planes de boda para ella? ¿Esperando que simplemente me lo tragara y sonriera? Me reí, pero salió áspero. No mantuvieron unida a la familia. Me sacaron y fingieron que era lo mismo. Mi hermana rodó los ojos. Dios, ¿sigues con eso? Han pasado años. Supéralo. ¿Superarlo? Repetí. Destruiste mi vida. Me traicionaste de la peor manera posible. Y nunca te has disculpado. Ni una sola vez. Porque no estoy arrepentida. Dijo simplemente. Su esposo trató de agarrar su brazo, pero ella lo apartó. ¿Quieres saber la verdad? Él nunca fue realmente tuyo. Si lo fuera, no habría venido a mí. Los hombres no engañan a menos que no estén recibiendo lo que necesitan en casa. Owen se movió para pararse a mi lado, su presencia sólida y firme. Terminamos aquí. Pero mi hermana no había terminado. Miró a Owen de arriba abajo de una manera que me puso la piel de gallina. Sabes, si alguna vez te cansas de esperar por mercancía dañada, sabes dónde encontrarme. Claramente soy muy fértil. La mesa estalló. Mi padre se puso de pie. Mi madre jadeó. El rostro de Owen se oscureció de ira. Pero antes de que alguien más pudiera hablar me reí. Me reí de verdad. Del tipo que viene de algún lugar sin fondo. ¿Crees que eso fue coqueteo? Le dije a mi hermana. ¿Crees que eso te hace deseable? Eres patética. Robaste a mi prometido porque no podías soportar que yo tuviera algo que tú no tenías. Y ahora estás sentada aquí, embarazada de tu tercer hijo, en un matrimonio que claramente se está desmoronando, tratando de seducir a mi esposo porque todavía no puedes soportar que yo sea feliz. Su esposo la miraba horrorizado. Bien, que viera con quién se había casado realmente. ¿Quieres hablar de mercancía dañada? Continué. Mírate en el espejo. Tienes 27 años, atorada con un hombre que apenas te mira, criando hijos en una familia construida sobre la traición. Tu propio hijo va a crecer sabiendo que su padre engañó a su tía para estar con su madre. Esa va a ser su historia de origen. Buena suerte explicando eso. Es suficiente, dijo mi padre, pero su voz no tenía fuerza. Me volví hacia él. Tienes razón, es suficiente. Terminé. Vine aquí esta noche porque me lo pediste, porque una pequeña parte de mí esperaba que finalmente asumieran la responsabilidad por lo que permitieron. Pero nada ha cambiado. Ella sigue siendo la misma persona manipuladora que era hace 4 años, y ustedes siguen poniendo excusas por ella. Miré a su esposo. Ese hombre con el que una vez pensé que pasaría mi vida. Estaba mirando su plato, con la cara roja y en silencio. ¿Y tú? Ni siquiera tienes el valor de hablar. Has estado sentado ahí toda la noche como un niño regañado, sin defender a tu esposa, sin defenderte a ti mismo, sin hacer nada.
Eres exactamente el cobarde que siempre sospeché que eras. Abrió la boca. Tal vez para disculparse. Tal vez para defenderse. Levanté la mano. Ahórratelo. Sea lo que sea que fueras a decir, no me importa. Eres irrelevante. Fuiste irrelevante desde el momento en que salí de ese departamento hace 4 años. Eres solo un mal recuerdo. Y no mereces ser nada más que eso. Agarré mi bolso. Owen ya estaba de pie, listo para irse conmigo. Esta familia está muerta para mí, dije, mirando a cada uno de ellos por turno. No por la traición. Podría haber perdonado eso eventualmente, sino porque ninguno de ustedes pensó que yo merecía algo mejor. Ninguno de ustedes me defendió. E incluso ahora, incluso esta noche, siguen eligiéndola a ella. Mi madre estaba llorando. Por favor, no hagas esto. Yo no estoy haciendo nada. Ustedes hicieron esto. Hace años. Solo estoy finalmente aceptándolo. Salimos de ese restaurante y no miré hacia atrás. Owen nos llevó a casa en silencio. Cuando llegamos a nuestro departamento, me derrumbé. No porque estuviera triste, sino porque estaba libre. Finalmente, completamente libre. Pero la libertad, aprendería, viene con su propio precio complicado. 2 semanas después de esa desastrosa cena, todavía estaba procesando todo. Owen seguía diciéndome que había hecho lo correcto, que defenderme había sido saludable, que cortarlos permanentemente estaba justificado. Pero tarde en la noche, cuando no podía dormir, repasaba toda la velada y sentía esta mezcla tóxica de vindicación e ira. Necesitaba hablar de ello, pero ya había agotado la paciencia de Owen con el tema, y mi terapeuta no podía verme hasta dentro de una semana. Así que hice lo que miles de personas hacen cuando necesitan desahogarse. Me conecté a Internet. Encontré este grupo de apoyo para personas que lidian con distanciamiento familiar. Era anónimo, solo nombres de usuario e historias. Todos allí tenían alguna variación de trauma familiar. Leí docenas de publicaciones sobre padres narcisistas, hermanos abusivos, parientes tóxicos que habían hecho cosas imperdonables. Fue extrañamente reconfortante saber que no estaba sola. Así que publiqué. Escribí toda la historia. La traición, la boda, los 4 años de silencio, la cena, todo. Fui cuidadosa. No usé nombres, no mencioné la ciudad específica. Mantuve los detalles lo suficientemente vagos como para que pudiera ser la historia de cualquiera. Se suponía que solo era un desahogo, una forma de sacarlo de mi sistema. El apoyo fue inmediato y abrumador. Cientos de comentarios de personas diciéndome que había hecho lo correcto, que mi familia era tóxica, que merecía algo mejor. Se sintió bien, realmente bien, como una validación que no me había dado cuenta de que necesitaba desesperadamente. Revisé la publicación obsesivamente durante días. Cada nuevo comentario alimentaba algo en mí que no quería examinar demasiado de cerca. 3 semanas después, mi tía me llamó. La que se había negado a ir a la boda de mi hermana. Tessa, dijo con cuidado. Necesito preguntarte algo. ¿Publicaste sobre tu hermana en Internet? Se me heló la sangre. ¿Qué? Hay una historia circulando por la ciudad. Sobre una mujer que quedó embarazada del prometido de su hermana y le robó la boda. Todo el mundo está hablando de eso. Los detalles son demasiado específicos. Tiene que ser sobre tu familia. Sentí que podría vomitar. Publiqué en un grupo de apoyo anónimo. No usé nombres. ¿Cómo podría alguien? Alguien debe haber reconocido suficientes detalles y comenzó a atar cabos. Ya sabes cómo es la gente. Unen las piezas y de repente está en todas las redes sociales, chats grupales, en todas partes. Le llegó a tu hermana. Bien, dije, antes de poder detenerme. Mi tía guardó silencio por un largo momento. Tessa, entiendo que estés enojada. Dios sabe que tienes todo el derecho de estarlo. Pero esto va a tener consecuencias. Tenía razón. Las consecuencias comenzaron a llegar rápidamente. Mi hermana perdió su trabajo primero. Había estado trabajando en un consultorio médico local, y aparentemente la historia se había extendido por su lugar de trabajo como pólvora. Su jefe la llamó, dijo algo sobre mantener la reputación profesional, y no ser un buen elemento para su práctica orientada a la familia. Fue despedida en menos de una semana. Luego golpearon las consecuencias sociales. La gente comenzó a reconocerla en el supermercado, en la escuela de sus hijos, por la ciudad. Había pasado de ser anónima a ser notoria. La familia de su esposo dejó de hablarles. Algunos de sus amigos de pareja de repente se volvieron muy ocupados cada vez que intentaban hacer planes. Me enteré de todo esto a través de mi tía, quien lo escuchó a través de los rumores familiares. Y yo escuché cada detalle con esta oscura satisfacción que me asustaba. Están hablando de mudarse, me dijo mi tía durante una llamada. Tu hermana no puede mostrar la cara en ningún lado sin que la gente susurre. Alguien de hecho se le acercó en la farmacia y le dijo que debería darle vergüenza. Debería haberme sentido mal. Debería haberme sentido culpable de que mi publicación anónima se hubiera convertido en una humillación pública. Pero no lo sentí. Realmente no. Le da vergüenza, dije. ¿Debería? ¿Tessa? No, no lo hagas. Ella destruyó mi vida y no sintió nada. Ahora la gente sabe qué tipo de persona es. Esa no es mi culpa. Es solo la verdad alcanzándola. Pero incluso mientras lo decía, algo se sentía mal. Incorrecto. Quería que ella enfrentara las consecuencias, sí. Pero verlo suceder, escuchar que estaba perdiendo todo, ver su vida desmoronarse como la mía lo había hecho, no se sentía tan bien como pensé que lo haría. Owen me encontró una noche navegando por las redes sociales, buscando menciones de la historia, buscando el nombre de mi hermana para ver qué decía la gente sobre ella. ¿Qué estás haciendo?, preguntó gentilmente. Solo mirando.
Has estado mirando durante horas. Se sentó a mi lado. Esto no es saludable. Lo está perdiendo todo, dije, todavía mirando la pantalla. Su trabajo, sus amigos, su reputación. Todo. ¿Y cómo te hace sentir eso? No respondí, porque la verdad era complicada. Me sentía satisfecha. Me sentía vindicada. Pero también sentía algo más oscuro. Algo que me hacía sentir incómoda conmigo misma. Me sentía poderosa de una manera que no me sentaba bien. No la nombré. Dije finalmente. Yo no le hice esto. Son solo las consecuencias de sus propias acciones. Owen me quitó el teléfono de las manos. Tal vez. Pero estás pasando cada momento libre viendo cómo se desarrollan esas consecuencias. Eso no es seguir adelante. Eso es obsesión. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Pero no podía parar. Mi hermana intentó demandarme. Así de desesperadas se pusieron las cosas para ella. Contrató a un abogado y presentó una demanda por difamación, alegando que había publicado mentiras sobre ella en línea que habían destruido su reputación y provocado que perdiera su trabajo. El abogado envió una carta oficial a mi dirección. De alguna manera había rastreado dónde vivía, lo cual era espeluznante en sí mismo. Owen y yo consultamos con un abogado. Leyó todo. Miró mi publicación anónima y básicamente se rió. No tiene caso, dijo. Primero, nunca la nombraste. Segundo, la verdad es una defensa absoluta contra la difamación. Tercero, tendría que probar que tu publicación causó directamente sus daños específicos, lo cual es casi imposible cuando fue anónima, y la difusión fue orgánica. La demanda ni siquiera pasó de la presentación preliminar. El juez la desestimó. No había pruebas suficientes, ni conexión directa. Caso cerrado. Cuando mi tía me lo contó, sentí una oleada de triunfo. Ella había intentado ir tras de mí ilegalmente y había fracasado. Era otra pérdida para ella, otra victoria para mí. Pero esa misma semana sucedió algo más. Algo que debería haber sido puramente alegre. Quedé embarazada. Después de 2 años de tratamientos, intentos fallidos, hormonas, decepciones. Finalmente, 2 líneas en una prueba. La miré fijamente en el baño durante 10 minutos seguidos, llorando, incapaz de creer que fuera real. Cuando se lo mostré a Owen, me levantó en brazos y me dio vueltas y ambos lloramos juntos. Esto era todo lo que habíamos querido. Todo por lo que habíamos luchado. Íbamos a tener un bebé. Debería haber sido la persona más feliz del mundo. En lugar de eso, me encontré revisando obsesivamente las redes sociales en busca de actualizaciones sobre mi hermana. Se convirtió en una compulsión. Cada mañana, cada noche, a veces varias veces durante el día. Buscaba su nombre, miraba sus perfiles. Me desplazaba por comentarios y páginas de chismes. Necesitaba saber qué le estaba pasando, si las cosas estaban empeorando, si estaba sufriendo lo suficiente. Owen se dio cuenta. Por supuesto que se dio cuenta. 3 semanas después de que descubrimos el embarazo, llegó a casa del trabajo y me encontró en mi laptop, inmersa en algún hilo de discusión sobre mi hermana. Otra vez. Cerró la laptop. No agresivamente, pero con firmeza. Tenemos que hablar. Conocía ese tono. ¿Sobre qué? Sobre el hecho de que estás embarazada de nuestro hijo, y estás pasando más tiempo obsesionada con tu hermana que celebrando este milagro que se nos ha dado. No estoy obsesionada. Sí, lo estás. Revisa sus redes sociales todos los días, varias veces al día. Estás en estos grupos de chismes, leyendo cada comentario, rastreando cada consecuencia. Estás consumida por ver cómo se desmorona su vida. Se lo merece, dije a la defensiva. Quizás, probablemente, pero ese no es el punto. Se sentó a mi lado. El punto es que ella sigue controlando tu vida. La cortaste hace 4 años, pero está más presente ahora que nunca, porque no puedes dejar de ver su destrucción. Eso no es justo. ¿No lo es? Tomó mi mano. Tessa, estás embarazada. Vamos a tener un bebé. Se supone que este es el momento más feliz de nuestras vidas. Pero cada vez que te miro, estás en tu teléfono o tu laptop, monitoreándola. Ella te está robando esta alegría y tú la estás dejando. Quería discutir. Pero las lágrimas corrían por mi rostro porque sabía que tenía razón. Solo necesito saber que está enfrentando las consecuencias. Susurré. Después de todo lo que hizo, necesito saber que está sufriendo como yo sufrí. ¿Y entonces qué? ¿Qué pasa después de que haya sufrido lo suficiente? ¿Eso arreglará lo que te quitó? ¿Te devolverá esos 4 años? ¿Te hará feliz? No pude responder. Me atrajo hacia sus brazos. Estás embarazada de nuestro hijo. Nuestro hijo, Tessa. Y estoy aterrorizado de que cuando nazca, estés tan ocupada observándola que te pierdas de estar presente para él. Eso me golpeó como agua helada. La idea de sostener a mi bebé mientras revisaba en secreto mi teléfono para ver si mi hermana seguía sufriendo, me hizo sentir enferma. No sé cómo parar, admití. Lo sé, pero tienes que intentarlo. Porque esta obsesión no es justicia. No es sanación. Es solo otra forma de dejar que ella te controle. Esa noche, me quedé despierta pensando en lo que dijo. Pensé en mi hermana perdiendo su trabajo, siendo objeto de chismes, luchando. Y pensé en la satisfacción que había sentido al enterarme. Esa satisfacción oscura y fea que estaba carcomiendo a la persona que quería ser. Había pasado 4 años construyendo una nueva vida. Había encontrado el amor, me había casado. Finalmente estaba embarazada. Tenía todo lo que siempre había querido. Pero no podía disfrutar nada de eso porque estaba demasiado ocupada, asegurándome de que ella fuera miserable. Owen tenía razón. Ella seguía controlándome. Solo que de una manera diferente.
Pero saber algo y cambiarlo son dos cosas muy diferentes. Pasaron 3 años. 3 años de noches sin dormir y primeras palabras y zapatitos diminutos y todo lo que conlleva ser madre. Mi hijo nació sano. 8 libras, cabello oscuro, los ojos de Owen, y era perfecto. Absolutamente perfecto. Había mejorado. No del todo. Todavía me encontraba ocasionalmente preguntándome por mi hermana. Todavía tenía momentos en los que quería verificar su caída. Pero las palabras de Owen se me habían quedado grabadas. Me concentré en mi bebé, en mi matrimonio, en construir este nuevo capítulo de mi vida. Pensé que lo había superado. Realmente lo pensé. Entonces lo vi. Estaba en el supermercado con mi hijo en el carrito. Tenía 3 años ahora, parloteando sobre todo lo que veía. Cuando giré en un pasillo y me congelé. Mi sobrino. El niño de 4 años que había visto en esa cena desastrosa años atrás. Estaba más grande ahora. Obviamente, alrededor de 7. Estaba con mi madre, que parecía haber envejecido una década. Debería haberme ido. Debería haberme dado la vuelta y tomado otra dirección. Pero me quedé allí, parcialmente oculta por un exhibidor, observándolos. Mi madre estaba comprando marcas genéricas de todo, las opciones más baratas. Su carrito estaba lleno de productos básicos, nada extra. Mi sobrino se veía delgado. No peligrosamente, pero como si no estuviera comiendo lo suficiente. Su ropa estaba gastada pero limpia. No me vieron. Me aseguré de ello. Pero observé a mi madre contando el cambio en la caja. Observé a mi sobrino pedir un dulce y a ella tener que decir que no. Los observé irse con sus escasas compras. No debería haber hecho lo que hice a continuación, pero no pude evitarlo. Llamé a mi tía esa noche después de que mi hijo se durmió. ¿Qué tan mal está?, pregunté sin preámbulos. Ella supo de inmediato a qué me refería. Suspiró. Mal. El esposo de tu hermana la dejó hace unos 6 meses. Finalmente se hartó, supongo. Se queda con los niños los fines de semana pero paga una manutención mínima. Ella está viviendo con tus padres con los 3 hijos. No puede encontrar trabajo en ningún lado. Su reputación está demasiado dañada en esta ciudad. ¿Qué está haciendo para conseguir dinero? Mi tía guardó silencio por un largo momento. ¿No quieres saberlo? Dime. Ha estado intentando vender contenido en línea, fotos, ese tipo de contenido. No le está yendo bien. Me sentí enferma. No satisfecha, enferma. ¿Ese tipo de contenido? No voy a deletrearlo, Tessa. Pero sí, está desesperada. Tus padres están manteniendo a 4 personas con sus ingresos de jubilación. No es suficiente. Está haciendo lo que cree que tiene que hacer. Terminé la llamada sintiéndome vacía. Esto no era satisfacción. Era ver a alguien caer en espiral hacia algo oscuro y desesperado, y saber, en algún nivel, que yo había contribuido a empujarla allí. 2 semanas después mi tía volvió a llamar. Mi tía. Su voz temblaba. Se filtró, dijo. Alguien de la ciudad encontró su contenido y la reconoció. Se está extendiendo por todas partes. Las fotos están en sitios de chismes, compartiéndose en grupos locales. Todo el mundo las ha visto. Pensé que me sentiría triunfante. Esta era la humillación máxima. Exactamente lo que una parte de mí había querido. Pero en cambio, no sentí nada. Solo vacío. Sus hijos, continuó mi tía con la voz quebrada, están sufriendo acoso. Los niños de la escuela encontraron las fotos de alguna manera. Se las están mostrando a otros niños, burlándose de ellos. Ahí fue cuando dejó de ser abstracto. Lo vi de nuevo unos días después. Mismo supermercado, misma hora del día. Pero esta vez, mi sobrino estaba llorando. Llorando de verdad. El tipo de sollozos desesperados que provienen de un dolor profundo. Mi madre intentaba calmarlo en el estacionamiento. Pero él estaba inconsolable. Un grupo de niños de su edad señalaba y se reía desde el otro lado del estacionamiento. ¡Es él! ¡Su mamá es la de esas fotos! Me quedé junto a mi carro, mi propio hijo ajeno en su asiento, y observé a mi sobrino derrumbarse. Lo observé gritarles a esos niños, observé a mi madre tratar de protegerlo, observé a los otros padres alejar a sus hijos mientras lanzaban miradas de asco a mi madre. Mi hijo dijo algo desde su asiento de seguridad, pero no pude procesarlo. Estaba fija en esa escena, en un niño de 7 años cuya vida estaba siendo destruida por las elecciones de su madre, por la desesperación, por una cadena de consecuencias que, de alguna manera, conducía de regreso a mí. Los niños finalmente se fueron. Mi madre metió a mi sobrino en el carro. Todavía podía oír su llanto desde el otro lado del estacionamiento. Me subí a mi carro y conduje a casa en piloto automático. Cuando Owen llegó a casa esa noche, le conté lo que había visto. Ese niño no hizo nada malo, dije, con la voz temblando. Tiene 7 años y sus compañeros de clase han visto fotos explícitas de su madre. Va a cargar con eso el resto de su vida. Eso no es tu culpa, dijo Owen con cuidado. ¿No lo es? Yo publiqué esa historia. Yo puse esto en marcha. Ella tomó sus decisiones, todas ellas. Pero su hijo no. Él no eligió nada de esto. Miré a nuestro hijo dormido. Si algo así le pasara a nuestro hijo, querría morirme. Querría incendiar el mundo para protegerlo. Owen me acercó. No eres responsable de sus elecciones ni de sus consecuencias. Quizás no legalmente. Quizás no directamente. Pero esa noche, no pude quitarme de la cabeza la imagen de ese niño llorando en un estacionamiento por algo que yo había ayudado a desatar. Las pesadillas comenzaron aproximadamente una semana después de que vi a mi sobrino llorando en ese estacionamiento. En ellas, yo era la villana. No mi hermana, yo. Me observaba desde fuera de mi cuerpo, sonriendo mientras destruía la vida de alguien. A veces era mi hermana. A veces eran sus hijos.
A veces eran extraños cuyos rostros se transformaban en personas que amaba. Me despertaba jadeando, cubierta de sudor, incapaz de sacudirme la sensación de que la versión de mí en el sueño era más honesta que la despierta. Owen me abrazaba cuando me despertaba así, pero dejó de preguntar de qué trataban las pesadillas. Creo que lo sabía. Creo que ambos sabíamos que estaba procesando algo que no quería enfrentar. Entonces, una tarde, mi hijo me hizo una pregunta que rompió algo dentro de mí. Estábamos coloreando juntos en la mesa de la cocina. Tenía 3 años y medio, en esa edad en la que captan todo y preguntan por todo. Había estado inusualmente callado, concentrándose en no salirse de las líneas de su dibujo. «Mami», dijo sin levantar la vista, «¿qué es una tía?» Mi mano se congeló a medio trazo. «¿Qué? Una tía». La abuela dijo algo sobre una tía cuando estábamos en su casa la semana pasada. Estaba hablando con el abuelo. «¿Qué es?» «Mi suegra». Debía estar discutiendo algo con el padre de Owen. Mi hijo lo había oído por casualidad. «¿Es la hermana de tu mamá o de tu papá?», dije con cuidado. «¿Yo tengo una?» Debería haberle dicho la verdad. Debería haber dicho que sí, que tenía una tía que nunca había conocido, que era complicado, que tal vez algún día se lo explicaría. Pero no lo hice. «No», dije. «No tienes tía». Él asintió, aceptándolo por completo, y volvió a colorear. Pero yo me quedé sentada sintiéndome la peor persona del mundo. Acababa de mentirle a mi hijo. Le mentí sobre algo fundamental de nuestra familia, y la peor parte fue la facilidad con la que salió la mentira. Esa noche, después de que mi hijo se durmió, me derrumbé. Owen me encontró llorando en el baño. Le dije que no tengo hermana, dije. Preguntó por las tías y yo simplemente... Le mentí. Miré a mi hijo a la cara y le mentí. Owen guardó silencio por un largo momento. Luego dijo algo que nunca olvidaré. «Te estás convirtiendo en lo que odias». Lo miré, sorprendida. «Te he observado durante 3 años», continuó, su voz suave pero firme. «Te he visto monitorear su destrucción, sentir satisfacción por su sufrimiento, convencerte de que todo está justificado por lo que te hizo. Y ahora le estás mintiendo a nuestro hijo para mantener esta narrativa donde ella no existe. No estás sanando, Tessa. Te estás volviendo amargada. Te estás volviendo tan tóxica como ella lo fue. Eso no es justo. ¿No lo es? Ella te lastimó, sí. Terriblemente. Pero has pasado años lastimándola de vuelta, aunque fuera indirectamente. Y ahora ese dolor está empezando a afectar a nuestro hijo. ¿Cuándo va a parar? ¿Cuándo termina la venganza y empieza la sanación?» Quería discutir. Pero todo lo que dijo era verdad. Y ambos lo sabíamos. No sé cómo dejarlo ir. Susurré. «Lo sé. Pero tienes que intentarlo. Porque si no lo haces, le vas a pasar este odio a nuestro hijo. Va a crecer aprendiendo que la traición familiar es imperdonable, que la venganza está justificada, que mentir es aceptable si protege la narrativa que quieres mantener». Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. Tarde. Demasiado tarde para una llamada normal. Casi no contesto, pero algo me hizo levantar el teléfono. Era mi padre. «Tessa», dijo, y su voz estaba destrozada. «Es tu madre. Le diagnosticaron cáncer. De páncreas. Etapa 4. El mundo se inclinó. «¿Qué? Le dan menos de 1 año. Quizás 6 meses. Quería que te llamara. Quiere verte». No podía hablar. No podía pensar. «Cáncer. Terminal. 6 meses. Sé que estás enojada», continuó mi padre. «Sé que ya no tenemos una relación. Pero es tu madre. Se está muriendo. Por favor». Colgué sin responder. Me quedé allí sosteniendo el teléfono, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Owen me estaba mirando. «¿Qué pasó?» «Mi madre tiene cáncer. Terminal. Menos de 1 año». Me atrajo hacia sus brazos. No lloré. Solo me quedé allí, adormecida, pensando en todos los años de silencio, todos los años de ira, todos los puentes que había quemado y me había convencido de que estaba bien con eso. «¿Qué se supone que haga?», pregunté. «No lo sé», dijo Owen honestamente. «Pero decidas lo que decidas, tendrás que vivir con ello. Si no la ves y ella muere, no puedes retractarte. Y si la ves, tienes que estar preparada para lo que eso pueda significar». Pensé en la pregunta de mi hijo, en mi mentira, en mi sobrino llorando en un estacionamiento, en años de obsesión y venganza disfrazada de justicia. «Me he convertido en alguien que no reconozco», dije en voz baja. «Entonces cambia», dijo Owen simplemente. «No es demasiado tarde, pero tiene que empezar ahora». Esa noche, me quedé despierta pensando en mi madre muriendo, en mi hermana luchando, en las consecuencias y las elecciones y la diferencia entre justicia y crueldad, en si era posible sanar de la traición sin convertirte exactamente en lo que odias. No tenía respuestas, pero por primera vez en años, estaba haciendo las preguntas correctas. Mi padre volvió a llamar 3 días después. Había estado evitando pensar en la primera llamada, reprimiéndola, fingiendo que tenía más tiempo para decidir qué hacer. «Necesitamos hablar», dijo. «Tu madre quiere hacer una petición». Me reuní con él en una cafetería. Territorio neutral. Se veía más viejo de lo que recordaba. Más delgado, más canoso, desgastado por el peso de todo lo que le había pasado a nuestra familia. «Le quedan unos 6 meses», dijo sin preámbulos. «Los médicos fueron claros. Es agresivo. No hay tratamiento que marque la diferencia en esta etapa». Revolví mi café, sin beberlo. Solo necesitaba algo que hacer con las manos. «No quiere que perdones a tu hermana», continuó. «Sabe que eso no es algo que pueda pedir. Pero tiene una petición. Cuando llegue el momento, cuando fallezca, las quiere a ambas allí, en el funeral,
No quiere ser enterrada con sus hijas todavía en guerra. Eso no es justo, dije de inmediato. Lo sé. Me está pidiendo que me pare junto a la persona que destruyó mi vida, que finja que somos una familia, que represente el duelo mientras la persona que me traicionó está allí haciendo lo mismo. No está pidiendo una representación. No te está pidiendo que te reconcilies. Te está pidiendo 2 horas de tu vida en las que estén en la misma habitación por ella. Eso es todo. Me reí amargamente. ¿Eso es todo? Papá, no tienes idea de lo que estás pidiendo. Sí la tengo. Dijo en voz baja. Sé lo que hizo. Sé que lo manejamos mal. Sé que la elegimos a ella cuando deberíamos haberlas apoyado a ambas de manera diferente. Lo sé todo. Pero esto no se trata de reescribir la historia. Se trata de darle paz a tu madre antes de que muera. ¿Y mi paz? ¿Cuándo la consigo yo? No tuvo respuesta para eso. Esa noche, Owen y yo tuvimos la conversación más larga que habíamos tenido en meses. Le conté sobre la petición de mi padre, sobre el funeral, sobre la posición imposible en la que estaba. Si no vas, te arrepentirás, dijo Owen. No por ellos. Por ti. Pasarás el resto de tu vida preguntándote si tomaste la decisión correcta. ¿Y si voy? Si me paro allí junto a ella y tengo que verla llorar y fingir ser la hija afligida, entonces sabrás que hiciste todo lo que pudiste. Sabrás que le diste a tu madre lo que te pidió en sus últimos días. Odio esto, dije. Odio que me esté poniendo esto a mí, que tenga que elegir entre mi propio dolor y su paz. Lo sé, pero esa es la elección, y solo tú puedes tomarla. Al día siguiente, hice algo que debería haber hecho hace años. Hice una cita con una terapeuta. No la que había visto después de la traición inicial, una nueva. Alguien que pudiera ayudarme a procesar este nuevo infierno. Su consulta era tranquila. Colores neutros, iluminación suave, una caja de pañuelos estratégicamente colocada. Le conté todo. La traición, la boda, los años de silencio, la cena, la publicación que se filtró, la caída de mi hermana, mi sobrino llorando, las pesadillas, la mentira a mi hijo, y ahora esta petición imposible. Escuchó sin juzgar, tomando notas ocasionales. ¿Qué quieres? Preguntó cuando terminé. No lo sé. Eso no es cierto. Puede que no quieras admitirlo, pero en algún lugar dentro de ti, sabes lo que quieres. Estuve en silencio por un largo tiempo. Quiero que deje de doler. Quiero poder pensar en mi familia sin sentir esta rabia. Quiero que mi hijo crezca sin heredar esta oscuridad. Quiero estar libre de ella, de todos ellos. ¿Y crees que ver a tu madre antes de que muera te dará eso? No lo sé. Tal vez. O tal vez solo dolerá más. No hay una respuesta correcta aquí, dijo la terapeuta suavemente. Pero considera esto. ¿Qué te atormentará más? ¿Ir y arriesgarte al dolor, o no ir y vivir con esa pregunta para siempre? Esa noche, me senté y escribí una carta a mi hermana. No sé por qué. No planeaba enviarla. Pero necesitaba sacar las palabras. Escribí sobre la traición, sobre cómo me había destruido, sobre los años de ira y obsesión, sobre ver su vida desmoronarse y sentirme satisfecha, y luego sentirme enferma por esa satisfacción, sobre ver a su hijo llorando y darme cuenta de que la venganza no sana nada, solo crea más dolor. Escribí que no la perdonaba, que tal vez nunca la perdonaría, pero que estaba cansada, cansada de odiarla, cansada de verla sufrir, cansada de dejar que lo que hizo controlara toda mi existencia. Sellé la carta y la puse en el cajón de mi escritorio. No sabía si alguna vez la enviaría, pero escribirla se sintió como algo. 3 días después, llamé a mi padre. La veré, dije. A mamá. La visitaré en el hospital. Pero lo hago por mí, no por ti ni por ella, ni por alguna fantasía de reunión familiar. Lo hago porque necesito saber que hice todo lo que pude antes de que sea demasiado tarde. Gracias, dijo con la voz quebrada. No prometo nada más allá de esa visita. No prometo que iré al funeral. No prometo que volveré a hablar contigo o con mi hermana después de esto. Solo prometo esta única visita. Eso es todo lo que pedimos. Pero ambos sabíamos que no era verdad. Esta única visita llevaría a más peticiones, más presión, más emociones complicadas. Pero me ocuparía de eso cuando llegara. Por ahora estaba dando un paso, solo uno. No por ellos, por mí. El hospital olía a antiséptico y desesperación. Había estado en hospitales antes, para el nacimiento de mi hijo, para citas de rutina, pero esto se sentía diferente. Más pesado. Como si el propio edificio supiera por qué la gente venía aquí, y se lamentara con ellos. Se suponía que me encontraría con mi padre en el vestíbulo, a las 2 en punto. Él me llevaría a la habitación de mi madre. Visita controlada. Tiempo limitado. Sin drama. Ese era el plan. Pero los planes nunca salen como crees que lo harán. Llegué temprano, ansiosa e incapaz de esperar más en casa. Owen se había ofrecido a venir conmigo, pero necesitaba hacer esto sola. Me senté en la sala de espera, navegando sin pensar en mi teléfono, tratando de no pensar en lo que le diría a mi madre. Entonces oí la voz de un niño. Abuelo, tengo miedo. Levanté la vista. Mi sobrino, el niño de 7 años que había visto llorando en ese estacionamiento. Estaba sentado al otro lado de la sala de espera con mi padre, vistiendo ropa que le quedaba demasiado grande, con el rostro contraído y pálido. Junto a él estaba mi hermana. Nos vimos en el mismo momento. Sus ojos se abrieron como platos. Los míos probablemente también. Ninguna de nosotras había esperado esto. Mi padre miró entre nosotras, claramente entrando en pánico por el encuentro accidental. Por un largo momento, nadie se movió. Nadie habló.
Solo nos miramos fijamente a través de una sala de espera de hospital, con años de dolor, ira y traición flotando en el aire entre nosotras. Mi hermana se veía terrible. No de una manera mezquina y satisfactoria, sino de una manera genuinamente preocupante. Había perdido peso. Llevaba el pelo recogido desordenadamente. Tenía ojeras tan pronunciadas bajo los ojos que parecían moretones. Se veía derrotada, rota. Sus otros 2 hijos no estaban allí, probablemente con su padre durante el fin de semana. Solo su hijo mayor, el nacido de mi traición, sentado allí aterrorizado por su abuela moribunda. Y entonces me miró. Me miró de verdad. Vi el reconocimiento en sus ojos. La forma en que los niños procesan nueva información examinando rostros. Papá, dijo en voz baja, tirando de la manga de mi padre. ¿Quién es esa señora? El rostro de mi padre palideció. Esa es... Tú eres mi tía, dijo el niño de repente, con los ojos muy abiertos. ¿Verdad? Te pareces a mamá. Y el abuelo a veces habla de 2 hijas. La sala de espera quedó en silencio. A mi hermana le corrían lágrimas por el rostro. Mi padre parecía querer desaparecer. Y yo me quedé allí, congelada, mirando a este niño que acababa de darse cuenta de que tenía una tía de la que nunca había sabido. Sí, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Soy tu tía. ¿Por qué no te había conocido antes? Era una pregunta tan simple. Una pregunta tan inocente. Y no había una buena respuesta. Es complicado, logré decir. ¿Tú y mamá tuvieron una pelea? Mi hermana emitió un sonido. Algo entre un sollozo y un jadeo. Se puso de pie abruptamente. Necesito tomar un poco de aire. Prácticamente corrió hacia el pasillo, con los hombros temblando. Mi padre empezó a seguirla pero se detuvo, pareciendo dividido entre su hija y su nieto. El niño parecía confundido y asustado. ¿Dije algo malo? No, dije rápidamente. No, no dijiste nada malo. Debería haberme ido. Debería haberme alejado. Pero en lugar de eso, me encontré sentándome a su lado. Tu abuela está muy enferma, dije suavemente. Eso es aterrador para todos. Tu mamá está molesta por eso, no por ti. ¿Se va a morir? La franqueza de los niños. Sí, dije honestamente. Probablemente pronto. Se quedó callado, procesando esto. Luego, ¿tú también estás molesta? Sí, muy molesta. Incluso aunque tú y mamá tuvieron una pelea. Incluso así. Asintió como si esto tuviera sentido en su lógica infantil. A veces peleo con mi hermano, pero todavía lo quiero. La simplicidad de eso. La inocencia. No tenía idea de la magnitud de lo que había sucedido entre su madre y yo. Para él, era solo una pelea entre hermanas que había durado demasiado. Eso es muy sabio, dije. Mi hermana regresó entonces. Se había secado la cara, pero sus ojos estaban rojos e hinchados. Me vio sentada con su hijo y se detuvo, como si no estuviera segura de si debía intervenir. Mamá, dijo el niño. Esta es mi tía. Se llama... Me miró, dándose cuenta de que no lo sabía. Tessa, dije. Tessa, repitió. Es un nombre bonito. Mi hermana y yo cruzamos miradas. Por primera vez en 7 años, realmente nos miramos. No con ira, no con odio, solo con el peso de todo lo que nos habíamos hecho, todo lo que habíamos perdido, todo lo que habíamos destruido. Parecía que quería decir algo. Yo probablemente también, pero ninguna de las dos habló. Mi padre carraspeó. Su madre está preguntando por ustedes. Por las dos. Las dos. Por supuesto. Este había sido el plan desde el principio, ¿no? Traernos a ambas aquí, forzarnos a estar en el mismo espacio. Mi hermana recogió su bolso. Vamos, le dijo a su hijo. Luego, a mí. Ve tú primero. Yo esperaré. No, me oí decir. Iremos juntas. No era perdón. No era reconciliación. Era solo agotamiento. Agotamiento de la pelea, del odio, de cargar este peso. Caminamos por ese pasillo del hospital lado a lado, sin hablar, sin mirarnos, pero juntas. Y detrás de nosotros, mi sobrino sostenía la mano de mi padre y preguntaba si la abuela querría saber que él había conocido a su tía hoy. No tenía respuesta para eso. Ya no tenía respuestas para nada. Mi madre murió 2 meses después. Pacíficamente, dijeron. Aunque no estoy segura de qué significa pacíficamente cuando te estás muriendo de cáncer. La había visitado 3 veces más en esos 2 meses. Habíamos hablado de cosas pequeñas. Mi hijo, el clima, recuerdos de cuando era joven. Nunca hablamos de la traición. Nunca hablamos de mi hermana. Simplemente existimos en el mismo espacio. Y tal vez eso fue suficiente. El funeral fue exactamente lo que esperarías. Un servicio religioso. Un panegírico que mi padre pronunció e hizo llorar a todos. Himnos. Flores. Gente que no había visto en años ofreciendo condolencias y evitando cuidadosamente mencionar el drama familiar del que definitivamente sabían. Mi hermana se sentó en el lado opuesto de la iglesia con sus 3 hijos. Habíamos hecho contacto visual una vez cuando llegué. Ella asintió. Yo le devolví el gesto. Eso fue todo. Owen permaneció cerca de mí durante todo el servicio, con una mano siempre en mi espalda o sosteniendo la mía. Mi hijo era demasiado pequeño para entender realmente lo que estaba pasando, pero estuvo callado y se portó bien, percibiendo el peso de la ocasión. En el cementerio, nos paramos en lados opuestos de la tumba mientras bajaban el ataúd. Mi padre se paró entre nosotras, tratando física y metafóricamente de cerrar una brecha que parecía imposible. La gente pasó, dejando caer flores.
dando el último adiós. Finalmente, todos se fueron. Mi padre llevó a mi sobrino y a los otros niños de regreso al carro. Necesitaban usar el baño, querían botanas, necesitaban un descanso del duelo. Owen llevó a mi hijo a mirar otras lápidas, dándome espacio. Y de repente, éramos solo mi hermana y yo, paradas en lados opuestos de la tumba de nuestra madre. El silencio se alargó. Pensé en alejarme. Esto no tenía por qué suceder. Podíamos mantener nuestra distancia, incluso en la muerte. Pero entonces ella habló. Lo destruí todo. Su voz era apenas audible. Lo sé. Lo he sabido durante años. No espero tu perdón. No lo merezco. La miré a través de esa tumba fresca. La miré de verdad. Tenía 30 años pero parecía de 40. La vida había sido brutal con ella de formas que se notaban. Me convertí en ti, dije, sorprendiéndome a mí misma. Tratando de destruirte. Me convertí exactamente en lo que odiaba. Ella levantó la vista, confundida. Esa publicación, continué. La que se filtró. Fui yo. Sabía lo que pasaría. Quizás no los detalles específicos, pero sabía que te lastimaría. Quería que te lastimara. Me lo merecía. Tal vez. Pero la cuestión es que yo sabía lo de las fotos. Cuando se filtraron, me enteré antes que la mayoría de la gente. Pude haberte advertido. Pude haber intentado ayudarte a eliminarlas antes de que se extendieran demasiado. Pero no lo hice. Tomé la decisión de dejar que sucediera. Dejarte sufrir. Ahora estaba llorando. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Vi cómo lo perdías todo, dije. Tu trabajo, tu reputación, tu matrimonio. Y me sentí satisfecha. Me dije a mí misma que era justicia, pero no lo era. Era venganza. Y la peor parte es... Mi propia voz se quebró. La peor parte es que no me importó quién más saliera herido. Tus hijos. Tu hijo. Lo vi llorando en ese estacionamiento porque otros niños habían visto esas fotos tuyas. E incluso entonces una parte de mí pensó que te lo merecías. Me lo merecía. Susurró. Pero tienes razón. Mi hijo no. Ninguno de mis hijos merecía sufrir por mis errores. Nos quedamos allí, ambas llorando ahora, en lados opuestos de la tumba de nuestra madre. No puedo perdonarte, dije. Todavía no, quizás nunca. Lo que hiciste, me cambió. Rompió algo en mí que no sé si puedo arreglar. Lo sé. Pero no puedo seguir haciendo esto. Este odio, esta obsesión por tu destrucción, me está envenenando. Está afectando mi matrimonio, a mi hijo, mi vida entera. Me he convertido en alguien que no reconozco. Alguien cruel. Se secó la cara. Lo siento. Lo he sentido durante años, pero no sabía cómo decirlo. No creía tener el derecho de decirlo. Destruí tu vida porque era celosa, egoísta y estúpida. Y he pasado cada día desde entonces pagando por ello. Tus hijos no deberían tener que pagar por ello también. No, no deberían. Pero lo están haciendo. Mi hijo mayor sabe la historia ahora. Los niños de la escuela se aseguraron de eso. Sabe que su padre estaba comprometido contigo. Sabe que soy la razón por la que no nos hablas. Tiene 7 años y carga con esa vergüenza. Pensé en mi propio hijo. En la mentira que le dije. En el legado de dolor que estábamos transmitiendo. Saqué la carta de mi bolso. La que había escrito hacía meses. La había estado llevando conmigo desde entonces, sin saber qué hacer con ella. Esto es para ti, dije, caminando alrededor de la tumba para dársela. No sé si ayudará. No es perdón. No es reconciliación. Es solo... reconocimiento. De lo que pasó. De lo que ambas nos hicimos. De dónde estamos ahora. La tomó con manos temblorosas. ¿Puedo leerla? Ahora no. Más tarde. Cuando estés sola. Ella asintió, sosteniendo la carta como si fuera algo frágil. Gracias. Por estar aquí hoy. Por hablarme. Sé lo difícil que debe ser esto. Es difícil. Es lo más difícil que he hecho en años. Pero es necesario. ¿Te volveré a ver? ¿Después de hoy? No supe cómo responder a eso. No lo sé. Necesito tiempo. Necesito averiguar quién soy cuando no estoy consumida por la ira hacia ti. Es justo. Hizo una pausa. Tu hijo es hermoso. Lo vi en el servicio. Se parece a ti. Gracias. Tus hijos parecen buenos, resilientes. Están sobreviviendo. Es todo lo que puedo manejar en este momento. Nos quedamos allí torpemente, sin saber cómo terminar esta conversación, sin saber qué venía después. Debería irme, dije finalmente. Owen está esperando. Mi hijo se estará inquietando. Claro. Tessa se detuvo. Tragó saliva. Gracias. Por la carta. Por hoy. Por no odiarme tanto como deberías. Sí te odio, dije honestamente. Pero estoy tratando de no dejar que eso me defina más. Me alejé entonces, de regreso con Owen y mi hijo. De regreso a mi vida. Mientras caminaba, la oí llorar de nuevo, sola junto a la tumba de nuestra madre, sosteniendo una carta que contenía años de dolor destilados en unas pocas páginas. No era sanación, no era un cierre, pero era un primer paso hacia algo, hacia no ser enemigas, aunque nunca volviéramos a ser hermanas. Han pasado 3 años desde el funeral de mi madre. 3 años de distancia cuidadosamente mantenida, de una sanación que ocurre tan lentamente que apenas la notas hasta que miras hacia atrás y te das cuenta de lo lejos que has llegado. Nunca le conté a mi hermana sobre el dinero. Cada mes, transfiero fondos a la cuenta de mi padre con instrucciones específicas. Para los útiles escolares de los niños, ropa, actividades. Él sabe que es de mi parte. Ella no. Es más fácil así. No lo hago por ella.
Lo hago por esos 3 niños que no pidieron nacer en medio de este desastre. Mi hermana consiguió trabajo unos 6 meses después del funeral. Nada glamoroso. Trabaja en un almacén, haciendo inventario. Es un trabajo honesto. Ahora vive en un pequeño departamento, sola. Los niños se quedan con ella durante la semana y con su padre los fines de semana. Por lo que me cuenta mi padre, está en terapia. Sesiones semanales, trabajando en todo. Tratando de convertirse en alguien diferente. Alguien mejor. Yo también estoy en terapia. 1 vez al mes ahora, en lugar de 2 veces por semana. Hablamos sobre el perdón, sobre sanar, sobre soltar la necesidad de controlarlo todo, sobre ser una mejor madre para mi hijo, al no transmitirle la oscuridad de mi pasado. Mi padre vive solo en la casa donde crecí. Es demasiado grande para él ahora, llena de recuerdos y fantasmas. Mi hermana lo visita los martes. Yo lo visito los jueves. Nunca coincidimos. Es un acuerdo tácito, un límite que ambas respetamos. Hasta su cumpleaños. Mi padre cumplió 70 años este año. Owen me convenció de que debíamos ir a la fiesta que iba a dar. Pequeña, solo familia. Nada dramático. Casi dije que no. Pero mi hijo preguntó si íbamos a ver al abuelo, y no pude pensar en una buena razón para negarme. Llegamos a la 1 en punto. Mi hermana y sus hijos ya estaban allí. En el momento en que entré con Owen y mi hijo, todo quedó en silencio. No incómodo, solo cauteloso, todos conscientes de la fragilidad del momento. Mi hermana estaba en la cocina ayudando a preparar la comida. Levantó la vista cuando entramos, y por una fracción de segundo, vi miedo en sus ojos. Miedo de que me fuera. Miedo de que mi presencia significara conflicto. Miedo de que estuviéramos a punto de arruinar el cumpleaños de nuestro padre. La saludé con la cabeza. Ella me devolvió el gesto. Y eso fue todo. Nuestros hijos gravitaron el uno hacia el otro de inmediato, como lo hacen los niños. Mi hijo de 6 años y el suyo de 10 comenzaron a jugar con unos bloques de construcción. Sus 2 hijos menores se unieron. Rieron y construyeron torres y las derribaron, completamente ajenos a la historia que separaba a sus madres. Mi hermana y yo permanecimos en lados opuestos de la habitación. No hablamos directamente, pero fuimos civiles la una con la otra a través de nuestro padre. ¿Podrías pasarle esto a tu hermana? Dile que gracias por traer el pastel. Pequeñas interacciones, mediadas, seguras. En un momento dado mi sobrino, el mayor, el que conocí en el hospital, se me acercó. «Hola, tía Tessa», dijo tímidamente. Se me encogió el corazón. «Hola. Tu hijo es muy agradable. ¿Podemos ser amigos?» Miré a mi hermana. Nos estaba observando, con expresión indescifrable. «Sí», dije. «Pueden ser amigos». Más tarde, después del pastel, los regalos y la incómoda charla trivial, me encontré de pie en el patio trasero viendo a todos los niños jugar juntos. Mi hermana salió unos minutos después. Se paró a unos 10 pies de distancia de mí y también los observó. Durante mucho tiempo. Ninguna de las dos habló. Entonces dijo en voz baja. «Gracias». «¿Por qué?» «Por el dinero. Sé que es tuyo. Papá es terrible guardando secretos». No lo confirmé ni lo negué. «Mi terapeuta dice que necesito aceptar ayuda sin analizar los motivos detrás de ella», continuó. «Eso es difícil para mí, pero lo estoy intentando. Así que, gracias. Ha ayudado. Es para los niños. Lo sé, pero aún así. Vimos a mi hijo enseñarle a su hija cómo hacer una vuelta de carro. Ella era terrible en eso, pero él fue paciente, demostrándolo una y otra vez. Ellos no saben», dijo mi hermana. «Sobre nosotras. Sobre todo lo que pasó. No se los he contado. Mi hijo tampoco. Sabe que tiene una tía y primos, pero no toda la historia. Quizá nunca necesiten saberlo. Quizá podamos dejar que sean solo primos, dejar que tengan lo que destruimos». Pensé en eso. En el peso de la historia familiar. En los ciclos de dolor y venganza. En si era posible romper esos ciclos. «Nunca volveremos a ser hermanas», dije. No fue cruel, solo honesto. Lo sé. Pero tampoco tenemos que ser enemigas. Me miró entonces. Me miró de verdad. «No, no tenemos. No te perdono. No sé si alguna vez lo haré. No merezco tu perdón. Pero ya no te odio. No como antes. Solo estoy cansada. Cansada de cargar con esto. Yo también. Mi hijo me llamó entonces, pidiéndome que lo viera hacer algo. Le saludé con la mano. Le dije que estaba mirando. Cuando volví a mirar, mi hermana se había acercado un poco más. No mucho. Solo lo suficiente para que estuviéramos de pie juntas en lugar de separadas. «Quizás esto sea suficiente», dijo en voz baja. «Quizás no necesitemos ser familia en el sentido tradicional. Quizás podamos simplemente coexistir. Por ellos». Miré a nuestros hijos jugando juntos, riendo, construyendo algo nuevo que no tenía nada que ver con lo que habíamos destruido. «Quizás», acepté. «Quizás eso sea suficiente». Nos quedamos allí en ese patio trasero. 2 mujeres que se habían destruido mutuamente y habían sido destruidas a cambio, viendo a nuestros hijos jugar entre las ruinas de lo que solía ser una familia. No estábamos sanadas. No estábamos reconciliadas. No éramos hermanas. Pero habíamos dejado de ser enemigas. Y por el bien de esos niños, los inocentes que merecían algo mejor que la guerra que habíamos librado, quizás eso era suficiente. Quizás tenía que ser suficiente. Porque la alternativa, continuar el ciclo, transmitir el odio, enseñar a nuestros hijos que la traición era imperdonable y la venganza era justicia, era un legado que ninguna de las dos quería dejar. Así que nos quedamos allí,
juntas pero separadas, rotas pero intentándolo, no hermanas pero tampoco enemigas. Y en algún lugar de ese complicado punto medio, quizás había algo parecido a la paz.